Señora Hilda Castaño, bienvenida a Más allá de lo que vemos. Un gusto tenerla en esta segunda temporada, ahora de forma virtual. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Un honor, obviamente, tenerla de nuevo en nuestro programa. Hay que acotar de que usted estuvo presente también en Más allá de lo que vemos cuando estábamos en el año 2019 en la emisora Prado Virtual. Un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias. Es muy interesante pues esta nueva experiencia que tienes de la emisora y esperando pues que este diálogo sea muy agradable. Lo va a hacer, lo va a hacer porque usted es una persona que tiene mucho que contar, es una persona que tiene mucho desde la profesión como abogada, desde la profesión como lideresa ambiental, como la cabeza de tantos proyectos sociales para proteger las áreas verdes de la ciudad. Usted tiene mucho que aportar a este programa, así que empecemos. Empecemos hablando de la trayectoria que usted tiene como lideresa ambiental, como representante de colectivos, siempre trabajando, repito, por la conservación de las áreas verdes del municipio de Envigado. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, he liderado y también he estado muy bien acompañada realmente, compañeros muy especiales en este ejercicio de vida. Es una entrega, pues sí, es de la misma vida que hacemos todos y todas las que estamos en este asunto de la protección de los derechos colectivos y del ambiente. Iniciando con mi gran escuela que ha sido el Comité Pro Defensa Humedal del Trianón. Posteriormente recibe el nombre y lo cambiamos por Ecomedales hacia el año 2013. Nacimos en el año 2005. Posteriormente entramos eh, al sistema local de planeación de Envigado, que ha sido otra gran escuela en el aprendizaje de lo que es los asuntos territoriales, de planificación y de todo lo que es lo público, ¿no? Y es allí donde tenemos que relacionarnos. Es muy difícil emprender y liderar procesos sociales y ambientales. Entonces, en el camino, pues por esa defensa de las áreas protegidas, posteriormente nace el colectivo Tonel Verde con la experiencia que ya se ha trasegado con lo del humedal, que gracias a Dios se llevó a buen término y sigue la lucha. Con la declaratoria como área protegida de recreación urbana, el humedal, el Trianón y Heliodora. Vamos por la declaratoria del Cerro Tutelar, antes llamado o Morro de la Teta, pues coloquialmente y culturalmente acá en el Trianón, oficial y obligado paseo de olla de la ciudadanía. Este cerro, mucho más arriba, conecta con el Bayamo, una vereda en Envigado. Hacia el sur conecta con el Sabaneta, con la Romera. Entonces, como corredor de conectividad va a ser muy interesante sumarle a la actual área protegida, que esa es la mirada de Comedales y otras organizaciones como la Mesa Ambiental de Envigado y el Comité de la Zona 7, que se sumó la mesa en 2015 por esta lucha. Nosotros venimos con una lucha por el cerro desde el 2008 y por la del humedal desde el 2005. Y de hecho queríamos que la declaratoria del humedal se diera sumándole ya las hectáreas del cerro tutelar, pero había pues la voluntad política que hay que contar pues con ella. Eh, mm, no nos no nos prestó mucha atención, más los ojos se concentraron en lo primario que había sido el tema del humedal. Pero entendimos como Ecomedales que necesariamente cuando nos unimos al inicio fue nuestro primer aliado GEDI, la corporación GEDI de Itagüí, que inclusive llevaba una lucha mucho más anterior que la nuestra para poder defender el humedal de Itaires. Y pues de ellos nos dieron la mano diciéndonos como más o menos cómo iban ellos con ese medio proceso, pero sale primero el nuestro, pues, pero también entendemos que los asuntos se mueven a nivel partidista y a nivel de gobernantes, como bancadas y políticos de turno que estén dependiendo de, pues, de los partidos que haya. Y pues
fuimos o no afortunados, pues para muchos afortunados, para otros no, pero nosotros veníamos luchando 14 años, que al 2019 se dio la declaratoria, pero fue una lucha, inclusive la placa no traía el reconocimiento de los actores sociales que éramos nosotros, y por muchos años estuvimos solos, es decir, una lucha que se coronó solos, pero solo por mostrar la municipalidad y el área metropolitana gente en el proceso, que eso nos pareció muy desobligante, porque las historias hay que contarlas como son, ¿cierto? Y hay que dar los créditos, sobre todo eso es la justicia ambiental. La justicia ambiental no solo en términos de que se defiende, de que las especies somos una especie misma dentro del universo, que tenemos el derecho como todas a existir, pero ellas también, aquellas que pues no tienen voz aparentemente, pero es la falta de sensibilidad de saber no entender ese lenguaje que sí lo tienen, por supuesto. Nosotros queríamos aparecer en la historia, en la verbalidad, pero con la realidad, ¿no? Cuando se sumaron realmente a otros procesos, otros actores, y no hacerlos ver como los Quijotes que no quisieron ser, cuando se quitaron de la causa, cuando simplemente nos dijeron no de portazo, por no enfrentarse a lo que es el elefante tan bravo como es el municipio de Envigado y todo lo que conlleva, todos estos intereses tan súper económicos y una depredación como la que hay a nivel de la parte urbana por construir donde cualquier hueco que hay es un edificio que pueden hacer, ¿cierto? Entonces, quitar y parar un proyecto de 120 casas fue lo primero que paramos. Posteriormente, otro intento de 440 apartamentos en el mismo predio donde hoy es el humedal. Pues resulta, cierto, muy complicado, además que era privado, entonces sobre la propiedad privada también entendemos que hay unas necesidades. Y pues cuando tú eres dueño de un predio, lo que quieres es desarrollarlo, pero el desarrollo no es mirado, ni siquiera se nos ha culturalmente enseñado eh, que, que la aportación para el tema ambiental no es solo un asunto tuyo, mío, del otro, de la otra, sino de todos y todas. Entonces, pues quienes tienen grandes terrenos o son dueños de tierras y de propiedades donde hay estos ecosistemas, pues poco o nada vale una ave migratoria, ¿cierto? Unas especies importantes de fauna y flora. Entonces eso no importa, ese es mi interés económico, yo saco mi proyecto adelante y listo. Las representaciones municipales, nacionales, departamentales o representantes políticos a los cuales de alguna u otra forma hubo que tomar medidas o hubo que sentarse de una forma muy seria con respecto a las pérdidas que iba a ser el uso de, de estas reservas naturales. Han sido muchas, o sea, llegar a este proceso, a tomar estas medidas y defender estas áreas verdes que hoy por hoy, gracias al trabajo que ustedes han realizado, están protegidas. Han sido muchas las entidades del gobierno o las personas con las que hayan que sentarse. Muchísimos. El archivo nuestro es importantísimo, sobre todo porque a hoy, que nadie lo reconoce y en la historia medio, cuando tienen que hablar de la comunidad que tuvo que mediar y estudiar de por medio en el tema de la salvación del humedal del Triángulo y la declaratoria posterior, les cuesta un poco hablar de ecohumedales, ¿no? Más fácil nos reconoció el área metropolitana, pero también yo creo que era una conveniencia porque entrábamos al área metropolitana en el año 2016, el 26 de julio fue el ingreso, el 17 pasó el tiempo, ellos nos conocían, oían de esta colectividad, de este enfrentamiento, de este desgaste, de esta insistencia, y ahí permanentes y perennes, que pues le convenía también ponerse este chulo de la declaratoria, es un asunto también político y de conveniencias, y todos sabemos y todas que, y en el sector ambiental lo decimos muchísimo, y las autoridades ambientales antes que autoridades planificadoras y protectoras para ser garantes de los derechos ambientales son muy políticas y muy políticas, ¿cierto? Y se dejan, se permearon esos asuntos y esas decisiones. Entonces, pues para ellas mostrar resultado era maravilloso darse un chulo y un visto bueno de declaramos el humedal, pues claro, y por eso salió este proceso primero. Nosotros nos sentábamos y nosotros les decíamos a los de Itagüí, no porque nosotros hiciéramos primero el asunto, la tarea primero la hicieron ustedes como Itagüí. Y mucho más importante en términos por ejemplo, de tamaño, más importante de Itaire, de rodeado de los cuencas de Itaires, pero no.
teníamos el gobierno liberal, el director del área, Eugenio Prieto en el tiempo, liberal. ¿Cómo no iba a resultar el asunto? Pues claro que había que poner el chulo, pero nos convino pues maravillosamente porque créeme que las luchas ambientales se hacen hasta desgastar a las comunidades. Pues por eso nosotros vehementemente hacemos el llamado cuando estamos junto a estudiantes, jóvenes. Sí, llamamos a un ejercicio muy responsable, pero también sin miedo, pero también súper enérgico. Y enérgico no es grosero, enérgico no es violento. Nosotros no hemos tenido nunca que ser violentos, pero supremamente vehementes sí. Sí, y hubo que sentarse con el Consejo Municipal que no nos quería recibir. Eso es mentira, ay, que qué maravilla. No, nos decían los locos del pantano en la propia Secretaría del Medio Ambiente. Éramos mirados con de manera sosegada, soslayada, y a nosotros nos marcaron como colectividad para no negociar con nosotros ni siquiera proyectos zonales de la zona porque se lanzó el sistema local y los comités zonales éramos constituidos por organizaciones y el Comité Pro Defensa ingresa al comité zonal, que es una instancia de participación del sistema local. Entonces, mira hasta dónde llegan las cosas. Entonces, la ciudadanía postulaba proyectos de presupuesto participativo y si llegábamos a X parte y estaba la secretaria de ese entonces de Medio Ambiente y nos veía, decía, no negocio los proyectos por estar estos del Comité Pro Defensa aquí. Así de ese tamaño fue nuestra historia. Entonces, les choca mucho que contemos la historia. Y entonces, claro, los aliados, la propia JAC en ese entonces del Trianon de aquí, que un mes nos apoyó, se fue dando la retirada porque no iban a pelear, porque las acciones comunales no es lo común aquí que peleen con el gobierno local o que digan no o que se opongan, no. Eso era inexistible, eso no ha existido, eso no, era impresionante, nosotros éramos unos atrevidos, atrevernos a enfrentarnos al doctor Héctor Londoño, al gobierno local, por reclamar unos derechos colectivos en la supervivencia de la condición del humedal, y sentados en que sí, ellos en que no, y que eso no era, y que estábamos medio perdidos, y empiece a reunir documentación, y pues logro tener a un biólogo de nuestro lado en el sentido de aportarnos de manera en un voluntariado social muy hermoso, un biólogo de la Comunidad Europea avalado por la UNESCO, maravilloso, y nos dio, porque pasó el año 2006 en esta lucha tan horrible, y resulta que en febrero fue la primera vez a nosotros nos recibieron en el Consejo Municipal, porque nosotros decíamos, no fue que, sino que naciéramos como colectividad y verbalizáramos que había nacido un comité cívico, un comité por la defensa de ese humedal, que le decíamos humedal desde el inicio, que eso fue importante, o sea, darle desde nosotros, desde nuestro empoderamiento social, darle esa connotación, así dijeran que no, para nosotros era una absoluta convención de que sí, la convicción. Entonces, así nos referíamos, no como ellos decían, un pantanero, un charquero, eso allá, una acusación de nada, ¿cierto? Eran absolutamente despectivos, la mirada, las formas, porque cuando los procesos sociales y populares se permean de los asuntos, es verdad que hay que dialogar con la clase política, pero es falso que es lo mejor, que hay que arrodillar los asuntos sociales y procesos sociales como procesos a un partido X, Y o Z o a un político X, Y o Z, porque entre ellos mismos hay muchos celos. Entonces, fíjate tú que no analizan el resto de colectividades que cuando se casan te etiquetan de entrada, porque el político allá en su léxico va a decir, y yo pido que reciban porque yo he invitado los otros de otros partidos, tal vez mayoría, tal vez no mayoría, que todo también hay cuenta de cómo se toman las decisiones en las corporaciones. Entonces, ya te etiquetar, es que ese colectivo es de tal. Nosotros no queríamos nunca que eso sucediera. Y eso les ayudó de alguna u otra forma a hacer eco en otros municipios para que se fuese rebotando y fuese rodando la bola para que se Bueno, tomaran medidas eh, con otros colectivos en otros espacios. en otros espacios, entonces, espérate, como
cuando uno nace es incipiente y se pega contra la pared en conocer lo político, lo público, esas decisiones, un consejo. Ay, pero ¿cómo todo eso? Además, yo ni sabía con qué se comía. Fíjate que yo iba con la sana, claro, como yo venía de empresa privada tan seria, donde los compromisos, las inversiones te cuestan el puesto y no te dan ni un tutía de valga de A. No, porque las decisiones se toman y tú pierdes un puesto que valió plata y que perdió la empresa y porque seguramente va a perder y hasta luego. Vea, lo liquidamos y adiós, ahí no hay más allá. Entonces, en lo público yo pensaba que era una cosa tan seria cuando usted empañaba la palabra y empezar a ver que se empeñaba, pero que públicamente, dependiendo del público frente al que estuvieran, decían un discurso, pero en el privado nos trataban súper mal. Entonces, eso era bárbaro. Entonces, con esta mujer empezó, viendo yo esa incoherencia en el discurso, en la verbalidad, pues conmigo empezó la moda en Envigado de las grabaciones y las fotos en los escenarios de reuniones públicas. Pregúntame eso qué me costó de problemas y de enemigos. Eso era terrible. O sea, esa es una atrevida, esta vieja, ¿quién es? Eso me averiguaron la vida, nos graban, ahora sí. Y muchas veces muchos pedían, ay, tú que tomaste fotos, fíjate, la crítica y encima, y muchos call de pares, de liderazgo. Pero ¿tú por qué tomas tantas fotos? Pero, y yo, no te va a gustar tener registrado tu proceso. Sí, pero nosotros sabíamos en el íntimo que era más para proteger porque nos desvirtuaban lo que decíamos o no, o no en los proyectos se sustentaban en lo que era y decían luego que ellos no dijeron, venga para que esto se quite. Yo, pues figúrate que en ese tiempo era un montón de cassettes. Ahí te pinto cuántos cassettes tenía y cuántos rollos gasté y cuántas cámaras. Eso fue una locura, además. Entonces esos registros sirvieron para luego el propio municipio mandar al ministerio porque no tenían nada que mostrar del ecosistema, como no creían en eso, qué seguimiento le iban a hacer a ese parche, ¿no? A ese manga, a ese potrero, esa nada. Este colectivo era el que lo tenía, no el resto que ellos quisieron y quieren hacer ver ante la gente, que las no sé cuántas y qué tales y qué tales, eso es mentira. Ecomedales se dio la pelea y tiene libre y puede decir que es pionero en solitario de esta causa. Le preguntaba lo de hacer eco en otros municipios o en otros lugares de Antioquia, por lo menos cercanos o aledaños a Envigado, como puede ser, por ejemplo, La Estrella, Sabaneta, el corregimiento de San Antonio de Prado, por ejemplo, porque sabemos que son lugares donde hay muchos humedales también y donde hay mucha fauna silvestre también. Por ejemplo, yo hasta el año 2000, diciembre del 2020, vivía yo en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde nos encontramos para hacer la primera entrevista y volaron todo un humedal para construir unos edificios y volaron toda una finca para hacer unas Sí, unidades. pero sí, pero hay una cosa, por ejemplo, nosotros nos vinieron a llamar, ¿por qué cambiamos el nombre? Hacia el 2013 y nacimos en 2005, o sea, 8 años después. Antesito, nos empezaron a conocer en Envigado, en Envigado, en Envigado. Y hay un problema en los colectivos, en los procesos sociales, y es cómo hay tantos intereses. Y nosotros hemos sido sin intereses de puestos, sin intereses de contratos, sin intereses de nada, muy islitas. Pero una islita que la gente le ha pedido favores y la islita responde. Pero cuando no les convenimos, la islita la hacen a un lado, ¿cierto? Y todos, y sobre todo, pues yo que estoy a la cabeza. Y pues he sido la eterna coordinadora directora hoy. Y pues teníamos antes una coordinación técnica y fueron conociéndonos. Y empezó a llegar academia para registrar, digamos, no solo docentes, sino estudiantes ya para graduarse. Y fuimos ocasión académica para estudios de grado. Y hemos dado generosamente la información. La petición es, vea, desde comunicación social, periodismo,
ingeniería en administración ambiental, ingeniería ambiental. O sea, personas que se han querido, o ciencias naturales y biología, y hemos sido ocasión necesaria de consulta o de ser su tema y su objeto de trabajo de grado o de tesis de grado. Para uno de PM frente a las aguas, estaba estudiando un tema ambiental y bueno, entonces con mucho gusto. Entonces nos hemos ido conociendo en la academia y acá y en el área metropolitana. Sí nos conocen y nos han pedido. Y ya como colectivo Túnel Verde me llegaron a llamar de la Beiba para un acompañamiento, o sea, de la 80, de varias partes, como, ya como colectivo por ese otro proceso. A Túnel Verde yo llevé mi experiencia por la veeduría, por lo que había conocido de la obra, única en conocimiento pleno de la obra, para como colectivo Túnel Verde. Y podernos llamar, y también hemos servido como canal académico. Entonces, donde hemos servido, hasta donde la fuerza dan, lo que pasa es que las colectividades también eh, carecen de, por ejemplo, el músculo financiero es muy complicado para las organizaciones y para los procesos sociales, porque no hay quien la solvente totalmente. O sea, coronar esta causa ha costado mucha plata el pecunio propio. Y el pecunio propio no solo en entrega de vida, sino entrega con todo. Y los que estamos en el grupo, todos y poníamos y todo se ha mantenido con recursos propios. No que a nosotros vienen y tenemos unos giros, unos contratos de no sé dónde, ¿no? Todos estos procesos liderados por ustedes y todos estos procesos que han beneficiado los humedales y las áreas verdes del área metropolitana del municipio de Envigado ha influido de alguna u otra forma en la educación ambiental que hoy por hoy se tiene en el municipio. Pues tendríamos que focalizarnos en los PRAES y procesos. Los PRAES, que son los procesos de educación ambiental a nivel de instituciones educativas, y los procesos desde la ciudadanía, la población. Flojos, flojos ambos, teniendo tantas, y no por los colectivos. Habría que como segmentar el asunto. Una cosa es esos procesos para el aprendizaje de qué podría esto hacer, pero por el entorno territorial que hay de características territoriales, para que tengamos unos educadores de ciencias naturales de verdad interesantes y que lleven a los alumnos a ese aprendizaje y empoderamiento del propio territorio. Mira, por ejemplo, y muy triste, ¿cierto? 14 años de lucha, ya 17. Uno diría, ¿cómo? Ah, y hemos ido a colegios, algunos han ido, ay, como que un humedal, y el urbano, porque es parte de la estructura ecológica urbana. Los hay arriba, pero es que los de arriba, Perico y Pantanillo, no están todavía estudiados, ¿cierto? Y se están enfrentando a los grandes intereses económicos para construcción, ¿cierto? Entonces, fíjate tú, bueno, eso por ese lado. Entonces, uno tendría que ir dividiendo eso como procesos para educación, PROCEAS y PRAES. Pero la ciudadanía sí tendría que estar empoderándose más. Y hay otra cosa que es la política pública de educación. La política pública que apenas está en su fase de formulación, cierto, está en estos momentos siendo socializada en fase de formulación. Faltan todavía pues algunas reuniones como más que vayan a exponer. Hicimos parte del CIDEA, ¿cierto? Que es el Comité de Educación Ambiental. Y tiene una cartilla y unos aspectos muy interesantes. La mesa ambiental, Ecomeales hace parte de la mesa ambiental que ha sido un proceso muy difícil de mantener y se ha visto que se acaba, pero los ambientales nos da mucha tristeza. Las mesas ambientales son muy huérfanas. En general los ambientales en Antioquia, pero cobramos el mayor número de vidas, los líderes ambientales y líderes ambientales. Por eso vamos por el acuerdo de Escazú. Ambiental que no entienda esto, no se diga ambiental. Es mentira. Ecologista, animalista que no diga, que no le exige a quien sea candidato a presidencia
Mire, si no pasa en ratificación en el Congreso en esta discusión el acuerdo de Escazú, ¿usted lo presentaría en su gobierno? ¿De nuevo lo presentaría? No vale la pena si dice que no, porque hay unos asuntos muy claros, o sea, tanto susto tienen de que tienen susto. Si el acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la información de los principales proyectos y obras, pero no, lo único que dicen en las noticias es que los medios son perversos en ese sentido, y es que no informan la realidad. Es que imagínese usted, van a parar todo proyecto industrial, todo proyecto, imagine la miopía. ¿Quién dijo que van a parar? Ah, tan mal presentados están. ¿Quién tiene más miedo? El que tiene rabo de paja. Si usted no tiene rabo de paja, ¿por qué le daría miedo acercarse a la candela? Si es que nos ven como candela y nos ven tan inapropiadamente. La mirada siempre frente a la ciudadanía y el gremio y el sector ambiental en Colombia y en Antioquia ha sido segregadora. Somos segregados. Y como consejera, decir, represento a aquellos que nos quieren, no nos quieren, y pues no sé, que mucho miedo y que hemos tenido muchos constreñimientos, también te lo tengo que decir. A lo largo de la salvación del humedal nos ha costado mucho tema delicado. Y con túnel verde no fue menos también, ¿cierto? Entonces, yo me sentaría, por supuesto hay que negociar con aquel y aquella que te ve como un opositor, como un obstáculo, cuando podemos sumar. Es que yo creo que hay que negociar y concertar sobre lo que se puede trabajar. De aprender, sobre todo eso de aprender me parece algo muy importante y lo uno con lo que dijo ahorita, porque, o sea, por qué ponerlo en una balanza, las mesas ambientales solas, mientras los líderes sociales lamentablemente pues exponen mucho su vida y qué falta por aprender para que eso no pase, para que eso no siga pasando? ¿Qué hace Es falta? que es voluntad política. Parta desde que en los planes de desarrollo, en este plan de desarrollo hay cero inversión para protección de líderes. Inversión cero. Entonces no pueden hablar de traducir en realidad. Ningún político, ningún gobierno, ningún alcalde, gobernador y presidente no puede hablar de que le preocupamos los líderes y lideresas de todo calibre, de todo tipo, de toda forma y modalidad de participación, si tiene un cero en la inversión a protección de líderes. Y soy consejera departamental de paz por el sector ambiental de Antioquia, representando a todas sus regiones y mirando con gran tristeza cómo se depredan los recursos, cómo en los territorios mineros es una gran confrontación y no puede haber, digamos, una mirada diferente del gobierno nacional con su locomotora minera, que nació el periodo pasado con igual, tiene la misma concepción. Una falla, como fallarle a los jóvenes el periodo del actual presidente cuando su campaña se atrajo el voto de los jóvenes con, no, yo no firmaré el fracking, y fue lo que hizo. Es decir, cómo se defrauda una y otra y otra y otra vez al pueblo, porque es fallarle a tu pueblo. Además es poner la salud y la supervivencia de tu pueblo. Yo siento que esto no es amor patrio. Pues eso es una exorbitante y desbordada codicia. Podemos ser ambiciosos, pero no codiciosos. Y cuando hay tal orgullo, prepotencia y codicia, todos estos elementos son un perfecto cóctel para una dictadura. Y entonces, si se es así, ¿qué nos va a importar? Un arbolito más, un bosque más, una selva más, que se vayan las especies, que se desaparezcan. No, eso no vale. Eso es un discursillo barato. Que se mueran de hambre unos pinches indígenas ahí, tales, y unas magnitudes, y no, eso no importa, es un pueblo ahí. Unos ambientaluchos ahí, sentimentaloides, no importa. No es
nuestras razas pluriculturales hermosas, ¿cierto? Afrodescendientes, tenemos de todas las culturas maravillosas, población en discapacidad, población adulta mayor, que deberíamos estar idolatrándolos, haciéndoles altares, ¿cierto? Cuando esta cultura debe confluir, y es que hay una pérdida de valores muy grande a nivel social. Yo no fui formada para la mentira ni para el daño, me sé defender. Por supuesto, en el camino uno va teniendo soledades, porque la gente tiene miedo y porque le conviene más a la corrupción el miedo y el silencio. Y pues bueno, me ha sobrado funda y carácter de mujer para no tenerlo. Y me ha sobrado ética para no dejarme cautivar de propuestillas, ¿cierto? Y se averiguan de ti todo para ver cómo te cautiva más y es más sonoro el discurso, la propuesta. Y en el camino, una vez que la necesidad, como le dices tú, ¿cierto? A una lideresa o un líder que está obstaculizando tu trabajo sano, limpio, ético, transparente. Cuando él está carente de una no en ciertos aspectos y eso es prioridad para esa persona, para una no, ¿cierto? Es aquí darse la bendición y a ojos cerrados seguirlo. Las mesas ambientales, las colectividades, nuestro sector ambiental ni siquiera está plenamente caracterizado e identificado en Antioquia. Se ven a gatas para citar a los líderes para que hagamos voz a voz porque no tienen la claridad. Entonces, ¿cómo van a llegar a unos incentivos a la participación ciudadana, que es de los que habla la ley 1757 de 2015, ley de la participación, que no han querido reglamentar? O sea que lo dejan al albedrío de cada municipio para que vea a ver qué hace con los incentivos. Y pues, como no hay nada reglamentado, será maravilloso cualquier cosa que usted le dé a esos líderes y lideresas y tendrán que conformarse. Y será un gran favor y no un pleno derecho por el ejercicio tan duro de la participación ciudadana. Doña Hilda, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Qué rico retomarla y qué rico volver a escucharla, decir toda esta información tan importante, no solo para el municipio de Envigado, yo creo que a nivel internacional es muy importante porque lamentablemente el mundo entero se está quedando sin espacios verdes y eso es una cosa que lamentablemente no todo el mundo lo entiende. De verdad que le agradezco enormemente el trabajo que ha realizado durante todos estos años. Cuenta con el apoyo de todos nosotros, evidentemente, de la forma que podamos aportar a la causa, así sea haciendo acto de presencia. Cuenta con más allá de lo que vemos para dar los mensajes, para alzar la voz y para lanzar esos discursos tan maravillosos y fundamentados en lo que es la realidad que hoy por hoy todos nosotros como ciudadanos tenemos en todas las ciudades del mundo. De nuevo, mil gracias. Bueno, desde la Consejería de Paz, sí, sí, pues yo tengo que decir que estamos esperando el sector ambiental, yo representarlos pues bien. Verdad, no he viajado a muchas partes de Antioquia, pero igual pues como al aire poder decirlo nos serviría mucho y para que se comuniquen aquellos ambientales que te escuchen cuando pases el programa y darles el correo y mi número porque hay muchos ambientales que no saben que los represento porque están en otros sitios y pues yo sé que los jóvenes, tú estás un joven, yo confío plenamente en la sangre joven, hallo en ella, como lo encontré con lo del colectivo Túnel Verde, una gran vitalidad y he hecho a pulso mi participación a pesar de pues por tanto ataque que he tenido y estoy teniéndolo y lo va a tener Ecomedal en estos días y en estos momentos está siendo muy atacada porque quieren posicionar nuevos liderazgos y pues quieren mostrar resultados de trabajo ambiental en Envigado.
entonces están tratando de opacar el trabajo de Ecomedales. Y yo creo que no es gratuito ni casualidad que te presentes y que nos hayas invitado. Entonces, muchas gracias, puedes hacer mucho por nosotros para que se escuche la voz y la realidad de lo que es la lucha y que no solamente hay que estar al pie de la planta y sembrando, que es muy maravilloso, sino que también hay escenarios que ha llenado el colectivo y ha llenado nuestra organización, y es los escenarios de toma de decisiones y levantando nuestra voz, porque hemos sido la única organización que conformó grupos académicos para los seguimientos de planes de ordenamiento y los únicos en constituirnos como terceros interesados en un proceso POD en toda la historia del área metropolitana. Eso habla también de los asuntos de desde cómo y desde dónde hacemos la discusión de la defensa también, porque los procesos maduran. Para algunos que inician, lo más lindo es solamente ir a sembrar un árbol y ahí se quedan, pero es que resulta que sembramos el árbol, pero no estamos en la discusión de los ordenamientos del territorio, donde van a decir qué puede desaparecer y qué puede permanecer. Un abrazo muy grande.